después de la defensa del presidente Castillo, soy conocido dentro del mundo jurídico y fuera de él, por la gente. Digo, no ha sido infrecuente que me hayan pedido fotos, hasta el club donde voy con mi hija me hayan pedido fotos, hasta el lugar donde la llevaba a jugar columpios, las propias niñitas me reconocían. Entonces ese tema de fama es lindo, pero como siempre al niño hay que tenerlo dominado. Yo tenía dos caminos que seguir. Uno era el derecho y otro era la literatura. Y las veces que he llorado desconsoladamente. Y las dos veces fueron por ellas. Y no tanto en el velorio, ni siquiera en el entierro. Fue cuando salieron de la casa de mis papás y las dos veces me tocó, junto a mi hermano Álvaro, cargar el ataúd. Entonces cuando levanto el ataúd fue ahí donde me quebré, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, donde conversamos con esos personajes del mundo jurídico que ustedes tanto admiran, para conocer otras facetas, para ver un poco más allá de solamente lo legal. Y hoy me acompaña de vuelta al set de La Entrevista, ahora ya con una producción un poco mayor, Benji Espinosa. Luchito, ¿Cómo estás, estimado? gracias por la invitación. Gracias a hacer. Gracias a usted por venir a conversar, no solo sobre temas jurídicos, sino ver las pasiones que hay detrás de Benji. Han pasado un montón de cosas desde la última vez que hemos conversado, así que es grato recibirlo aquí. Sí, Luchito, yo te agradezco. Creo que para ese tiempo todavía no era abogado el primer presidente investigado en la historia de la República del Perú. Ha habido un montón de esas, a nivel profesional también un montón de cosas interesantes han pasado, así que es bueno recibirlo. Y vamos a hablar un poquito de cine, vamos a hablar de cultura popular alrededor del derecho, que es algo que usted domina un montón, pero creo que es inevitable conversar antes de actualizar un poquito el perfil de Benji en lo que ha pasado estos años, ¿no? Cómo ha cambiado la vida, en pocas palabras, o en las palabras que usted crea necesarias, luego de defender a un presidente. Bueno, yo creo que podríamos definirlo porque antes de la defensa del presidente Castillo, probablemente era muy conocido en el mundo jurídico, y fuera del mundo jurídico no. Después de la defensa del presidente Castillo, soy conocido dentro del mundo jurídico y fuera de él, por la gente. Digo, no ha sido infrecuente que me hayan pedido fotos, hasta el club donde voy con mi hija me hayan pedido fotos, hasta el lugar donde la llevaba a jugar columpios, las propias niñitas me reconocían. Entonces ese tema de fama es lindo, pero como siempre al niño hay que tenerlo dominado. ¿Y cómo se domina ese ego, no? ¿Qué tiene que hacer uno cuando está alcanzando popularidad? Que eso es lo que le va a pasar a un montón de gente que ve esa entrevista, espero, para poder mantener los pies sobre la tierra. Es lo que le decía a Julio César. Julio César, Ave César, y que era un dios en la tierra, tenía una persona que se dedicaba a acompañarlo detrás de él, y entonces él, tras sus pasos, le decía: recuerda, César, que eres un hombre. Hay que recordar eso, que somos hombres, que somos finitos y que vamos en algún momento a morir. La única certeza de los hombres es la certeza de que nos vamos a morir, que esta vida se va a acabar. Y cómo me imagino que esos sentimientos de mortalidad, de los riesgos que toma uno, cambian un poquito cuando uno se convierte en papá, que es algo que le doy también unas felicidades por eso públicas, lo hemos conversado también en privado. La paternidad, cómo cambia la vida no solamente del abogado, sino de la persona. Gracias, Luchito. Yo hace 2 meses acabo de recibir la segunda bendición de mi vida. Ha llegado mi Benji Máximo a mi vida. Él tiene poco más de 2 meses. Él nació el 17 de mayo a las 3 de la mañana. Nació Madrugador. madrugador, y además a las 3 de la mañana, exacto. No 3 y 1, 3 y 2, ni 2 y 59, 3 de la mañana. Y el 3 es mi número. Yo soy 3 de mayo, mi hija Valentina es del 30 de mayo, y mi hijo Benji Máximo nació a las 3 de la mañana. Entonces ese número me acompaña en la vida, en las cosas importantes de la vida. Yo soy muy feliz porque ser padre te convierte en una persona más responsable. De repente, entonces, yo que era un loco manejando, yo lo confieso, Lucho, yo iba hasta 200 por hora. Oh. Vía Expresa, Panamericana Norte, Panamericana Sur. Y le quitas el pie al acelerador, respetas más las líneas, las leyes de tránsito, te vuelves más tolerante, te vuelves más empático, empiezas a pensar en el otro, no solo en ti.
Y además te das cuenta de que ser cabeza de familia es una enorme responsabilidad y es la más grande bendición que existe. Me llama la atención cuando tiene tan clara esta conexión en el número de los tres, por ejemplo. Benji cree en señales, cree que la vida de vez en cuando está indicando el camino con algunas presencias que pueden parecer mágicas incluso. Sí, claro, yo creo como Deepak Chopra en el libro Sincrodestino. Creo que hay señales que están allí y que a veces no queremos ver porque tenemos los ojos cerrados. Yo cuando despierto, yo siempre veo a la hora que despierto. Y muchas veces yo despierto a una misma hora en la madrugada, que es 3:45. 3, 4, 5, número ascendente. Y dije, mi día va a ser bueno. Entonces desperté a las 3:45. Y el otro día a 3:45. Y el otro día a las 3:33. Yo creo en señales, creo en los números, creo en los símbolos. Creo que hay mucho poder y hay mucha energía a nuestro alrededor. Cuando aceptó el caso del presidente Castillo, ¿usted lo consultó con alguien? ¿Se dejó guiar tal vez por alguna base espiritual, alguna base más lógica, alguna base más personal? No, lo consulté con mi papá, que yo creo que mi papá es mi talismán, es mi piedra de toque, mi cable a tierra. Es un hombre que me va a dar el consejo sereno y que estoy seguro que va a querer siempre lo mejor para mí. Consulté sobre las ventajas, consulté sobre las desventajas, pero para mí era una invitación para entrar a la historia. Y yo creo que mi vida es eso. Mi vida es una porción de tiempo dedicada para hacer historias, no una vida intrascendente, sino para mover a los otros, para cambiar la vida, para agitar el camino de otros, para invitarlos a que sigan este camino. Como Sócrates, un tábano. Lo que hace es básicamente mover las mentes, inquietar los espíritus. Eso es lo que creo ser yo, o quiero ser yo. Ahora, conversando con usted, uno puede suponer, ok, grandes historias de Benji, ser abogado de un presidente, grandes historias de Benji, ser padre. Si tuviéramos que elegir una tercera historia para englobar lo que es Benji Espinosa, ¿cuál sería o cuál elegiría usted? Cuando estaba en casa, yo tengo 4 papás. Mi mamá, Roxana, mi papá, Gregorio, mi mamá, profesora de colegio público. Además, yo empecé a enseñar con ella. O sea, yo estaba en la universidad, yo 15 años ya estaba en la universidad. Antes de cumplir los 16 le dije, mami, si me permites, quiero ir con tus alumnos. He leído algunos libros, estaba leyendo a Miguel Ángel Cornejo en ese tiempo. Líder de la excelencia, no sé, motivos para triunfar, en fin, todos sus libros que salían, me acuerdo en colección y mi papá los compraba de distintos colores. Quiero compartirles algo, he leído algunas cosas, no sé, fábula de Esopo, algo por ahí. Y mi mamá me dio la oportunidad de darme una hora, claro, ventaja de tener a la mamá como profesora, una hora con su salón. Salón de chico que pululaba pues este entusiasmo, distraído, ¿no? Desobediente, pero en esa hora conectábamos. Y entonces les contaba historias y les decía, chicos, ustedes pueden ser mejores, ustedes en la educación tienen una oportunidad para cambiar, ustedes tienen un espacio para ir para adelante, para sacar a su familia, a veces del hoyo en que se encuentran, las dificultades que tienen. O sea, vean la educación siempre como eso y tomen al libro como su mejor amigo. Entonces, yo creo que el vector de mi mamá es fundamental. Tiene 4 padres, pero mi papá, mi mejor amigo, mi guía, mi dechado. Y mis 2 papás, que hoy están en el cielo, que están conmigo, me acompañan siempre, están en mi corazón siempre, que son mi mamá Lupe y mi papá Marcos. Yo crecí con ellos me criaron. De hecho, los momentos más difíciles de mi vida han sido su partida física. Entonces yo soy un hombre que no suele llorar. Muy pocas veces en mi vida, lo puedo contar con los dedos de la mano, no pasan de los dedos de la mano, que he llorado. Y las veces que he llorado desconsoladamente. Y las 2 veces fueron por ellas. Y no tanto en el velorio, ni siquiera en el entierro. Fue cuando salieron de la casa de mis papás y las 2 veces me tocó, junto a mi hermano Álvaro, cargar el ataúd. Entonces cuando levanto el ataúd fue ahí donde me quebré, ¿no? Literalmente, literal y metafóricamente fue el peso Sí, de la idea. cargué el peso empecé a sentir el peso de su ausencia. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque creo que eso es una historia en la que uno tiene que reconocerse a partir de sus raíces, ¿no? O sea, yo soy lo que soy porque mi abuelo carpintero en La Victoria, que tenía un taller pequeñito en una radiola antigua, escuchaba baladas, entonces él me heredó a José José, a Camilo Sesto, a todos que escucho hasta hoy. Me dice, tú eres un niño viejo.
de mi abuela aprendí, y decía siempre, ¿no? O sea, limpios, ordenados, pobres, respetuosos, siempre respetando a todos y siempre estudiando. Mi abuela es una mujer que no terminó de estudiar, mi abuelo mucho menos, se quedó en la primaria, entonces, pero yo decía que era importante la educación, o sea, siempre entendían la educación, probablemente antes inconscientemente, luego conscientemente. Y bueno, y tuvieron como gran herencia, como gran aporte a nuestra sociedad, que sus 4 hijos, mis tíos, mis 3 tíos y mi mamá, todos son profesionales. O sea, un par de provincianos que vienen de Barranca, el norte chico, que no han terminado de estudiar, o sea, no han terminado estudios, ¿eh? No han terminado ni la primaria y que terminan finalmente dando a la vida a 4 profesionales. Eso es fundamental, eso es una historia que a mí me conmovió, me impulsó y entonces yo dije, yo tengo que ser el vagón del tren que jale a toda mi familia y espero ser ese impulso para ellos. Entonces, el sábado es el quinceañero de mi sobrina, de mi prima realmente, que es la hija de mi tío, el hermano de mi mamá, y me han nombrado su padrino. Entonces va a la casa y dice, empieza a revisar todo, dice, Benji, ¿me puedo llevar este libro de Kafka? Llévatelo, léelo. Y mi otra prima me dice, me gusta esto, ¿tú crees que me puedes conseguir algo sobre psicología? Te lo consigo. Entonces, yo trato de ser eso, ¿no? O sea, el aporte, el soporte, el apoyo en algo, pero no económico, sino más bien humano, artístico, en literatura, en cine, y eso, ¿no? Entonces yo diría, o sea, yo sé que tu pregunta fue, vamos al tercer momento, yo te diría el momento de la familia. Para mí mi familia es todo. ¿Y cómo hace antes de hacer esa transición? Porque ahí encontré una forma interesante de hacer el cambio a cine, literatura y en general cultura popular. ¿Cómo hace Benji Espinosa, el abogado, para ir a una de estas reuniones familiares y ser solamente Benji Espinosa, el primo, el hermano, el sobrino? ¿Puede dejar el derecho cuando está en familia? Porque yo lo he visto interactuar. Hemos conversado en los lugares más ajenos al derecho del mundo y aún así el derecho ha estado presente. Sí. La familia puede decirle a un lado, puede hacer un lado al abogado. Honestamente, no, porque tengo a mi tío que es abogado, mi papá que es abogado, mi hermano que es abogado, mi hermana que es bachiller de Derecho, mis primos que están estudiando Derecho, entonces es difícil. Pero además yo entiendo el derecho como una pasión. Mira, Lucho, yo cuando estudiaba en la secundaria, yo tenía 2 caminos que seguir. Uno era el derecho y otro era la literatura. A mí me gustaba escribir. De hecho, yo escribí cuentos y algunas poesías. Y no escribía mal. De hecho, alguna vez creo que le hicieron llegar algún texto a Bryce Echenique. Wow. Me dijeron eso, no sé si me mintieron o no. Para mí era un honor que me leían, no sé si escribía feo o no, pero siempre me gustó escribir. De hecho, puedes verlo porque en alguno de mis posts o mis libros trato de unir el derecho con la literatura. Para mí el derecho es una posibilidad de hacer arte. Se puede hacer magia. Uno puede ser un mago, puede hechizar con las palabras. Y a veces no se toma esa potencialidad, el poder que tienen las palabras. Entonces, eh, obviamente que es muy importante para mí que nosotros entendamos que el derecho no es, digamos, solo el expediente, no es solo las aulas universitarias, no es solo el libro, el ensayo, el artículo que hay que leer, la revista que hay que consultar. Es más que eso, ¿no? Es la vida misma. Por eso Recasén Sichés, en un gran libro, habla sobre vida humana, sociedad y derecho. Mire ese vínculo de esa trilogía. La vida humana en la sociedad, porque como decía Aristóteles, salvo los dioses y las bestias, los seres humanos, los hombres hemos nacido en sociedad, y derecho, el derecho que son las reglas de juego en nuestra sociedad. Entonces, no, muy difícil, yo diría casi imposible no hablar de derecho. Lo digo sin revelar mucho detalle, por ejemplo, hemos estado en medio del río, en la selva, y el derecho era protagonista de la conversación. Yo digo, wow, de verdad que Sí. qué difícil es dejar el derecho a un costado y qué bonito al mismo tiempo tenerlo tan presente. Y aprovechar la transición que usted comentaba, ¿no? Me parece muy bonito cómo muchas familias, sobre todo de recursos no tan grandes, han podido dejar una herencia cultural a sus descendientes, ¿no? En mi caso, o sea, nunca hubo un exceso de nada a nivel económico, pero todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, íbamos al cine. Siempre habían libros en los estantes, siempre había conversaciones sobre algún programa de televisión que nos conectó. ¿Cuál es ese legado cultural
hablando de literatura, hablando tal vez de cine, televisión, que usted siente que va a dejarle a sus hijos, a sus nietos y todos los Espinosa que van a venir por delante? Estoy empezando a ver con Valentina, mi pequeña, Cantinflas. Por ahí le estoy familiarizado, porque Cantinflas fue la herencia de mi abuelo. En la casa que estábamos mis tíos, estaba mi hermano, estaba mi mamá, venía mi papá, porque mi papá estuvo en provincia algún tiempo. Los domingos, por la tarde, pasaban Cantinflas en el Canal 5, Panamericana Televisión. Y entonces habían dos sillas frente al televisor, la de mi abuelo y la mía. Entonces era bastante raro ver a un niño viendo Cantinflas, y no solo eso, sino que el niño se riera con las bromas de Cantinflas. Me pareció siempre un tipo genial. O sea, hay mucho ahí que aprender. De hecho, yo decía, por los caballeros del Zodiaco, o sea, ¿qué es eso de Atenas, no? Estuve en Atenas, de paso, porque me fui a Santorini. Grecia es una belleza, es uno de los países más lindos que he conocido. Entonces, cuando estás ahí, tú dices, estoy pisando la tierra del dibujo que me gustaba de niño. Entonces, los sueños se hacen posibles. Hablando, porque hablamos de literatura al comienzo, ¿cuáles fueron esos primeros libros que enamoraron a Benji y que uno podría recomendar para conocerlo mejor a usted? El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, siempre lo diré, nunca me cansaré de decirlo. Creo que es la mejor novela de García Márquez. En alguna entrevista él dijo, muchos dicen que Cien años de soledad es mi mejor novela, pero creo yo que mi mejor novela es El amor en los tiempos del cólera. Que no se trata del amor en los tiempos de violencia, o sea, no el cólera como emoción, sino se refiere al cólera como enfermedad, que había una epidemia en ese tiempo en Colombia, en la zona caribeña. Y bajo ese contexto, García Márquez aprovecha para contarnos una historia de amor real, o sea, una historia de amor que trasciende el tiempo. Fermina Daza y Florentino Ariza, que se enamoran. Él muy feo, ella muy bella. Él muy pobre, ella con ciertas comodidades y recursos. El padre finalmente censura su relación, lo destierra a él y ella termina enamorándose de un médico, encopetado, de la clase alta, bien acomodado. Pero el médico, en una extraña circunstancia, se cae de la escalera y se muere. Y llega al funeral Florentino Ariza y la reconquista. La historia de Florentino Ariza y Fermina Daza es de las más bellas que he leído en la literatura. Pero te voy a decir otra más. Vargas Llosa. No, en la ciudad de los perros es brillante. La Casa Verde me encanta. Pantaleón y la visitadora. He leído lo último, leí con mi silencio. Creo que es una gran novela. Además, con los datos que nos da sobre valses, sobre boleros, sobre música criolla, es linda la novela, es recomendable. Pero yo diría, de Vargas Llosa también voy a escoger una, que probablemente no sea la más famosa para todos, La tía Julia y el escribidor. Nos cuenta dos historias en paralelo. La gente cree, que no ha leído la novela, que el escribidor es Vargas Llosa, y no es así. El escribidor es Pedro Camacho, un boliviano loco, obsesivo, un gran genio de las radionovelas, ¿no? Cuando existían las radionovelas, porque lo posterior en las telenovelas, que es tan obsesivo que empieza a confundir historias. Entonces, te cuento dos historias. La historia de cómo él conquista a la tía Julia, y la historia de cómo Pedro Camacho se vuelve loco y empieza a delirar en sus secretos. Pero los cuento en paralelo, con gran técnica narrativa y con muchos recursos literarios. Yo escogería esas dos. Y una más. Para hacer la trilogía. Sí. No se lo digas a nadie. Ah, caramba. Me parece. Yo leí a Bailey. Tengo una anécdota en relación a mis lecturas con Bailey. Yo leí a Bailey cuando estaba en la secundaria. Yo en la secundaria era el que más leía. No, De hecho, mi curso que era lenguaje, literatura, yo era el engreído de la profesora, mi profesora Norca, si me está viendo. Y entonces ella mandaba hacer resúmenes de obras, ¿no? De los clásicos. Y yo en ese tiempo recuerdo que mi papá compró una colección del Comercio, que sacaba varios libros de varios autores peruanos. Entonces ahí pues conocí a Julio Ramón Ribeiro, Alonso Cueto, Enrique Congráis, Iván Tais, varios. No, un libro marrón. Sí, le quitabas la protectora, no, Era cafecito y con páginas amarillas. me acuerdo. Claro. Lo está. Sí. Y entonces en esa colección yo empecé a leer este Bailey, que era un tipo famoso, pero yo no era mucho de la televisión, hasta ahora no sé mucho de la televisión, o sea, no iba por ahí. A ver, Niño Terrible. Y empecé a leerlo. El tipo escribe muy bien.
y leí La Noche Virgen, Los Últimos Días de la Prensa, Yo Amo a mi Mami, varias, pero de todas me encantó No se lo digas a nadie. Y entonces mi papá, yo te digo la anécdota, mi papá yo sentí que creía pues que yo estaba leyendo mucho a Bailey pues sus historias son de homosexuales, ¿no? Es así. Y entonces me dijo, hijo, te voy a dar otra novela mejor. Entonces lo que hice fue yo, es vender mis novelas de Bailey, mi profesor. No a un precio módico, en fin, pero así en conjunto de la vendí. Pero Caramba. hasta hoy leo a Bailey, en sus columnas, en su blog, ahora tiene un podcast, lo escucho, es un escritor que admiro mucho. Además de Beto Ortiz, que cuando nos hemos reunido fuera de cámaras, visitó mi oficina, le dije, Beto, quiero que firmes Maldita Ternura. Y me dijo, no puedo creer que tenga Maldita Ternura. Pero lo que más no puedo creer es que tengas esta edición que es la edición censurada. Una de las primeritas. Sí, claro, las primeritas. Entonces, claro. Y una cosita más, una chiquita, porque Por favor. hablo de novelas. Crónica, Eloy Jauri, En paz descanse. que en paz descanse. He reído, he gozado, me he divertido y he aprendido con sus letras. Creo que era tipo extraordinario. La pendejada, la criollada, la cultura, el saber. Un tipo que sabía mucho. Un tipo que podía estar en el escritorio, pero pasaba él y cruzaba la esquina y estaba perfectamente en ambos lados. Eloy Jauri. En la crónica me parece lo mejor. Y en el cuento Julio Ramón Ribeiro. Lo mejor de Julio Ramón Ribeiro para mí es el cuento Tristes querellas en la vieja quinta. Al corazón. Lo he leído 5 veces. Me encanta. Hay un par de preguntas que quiero enfatizar con un par de temas que tocado que creo son súper interesantes, pero hablando un poquito de Bailey, ¿alguna vez usted se sintió un niño terrible del derecho? ¿Ese adjetivo hubiera sido justo para denominarlo usted? Podría ser en mis inicios, te digo. ¿Sabes por qué? Porque yo he sido muy impulsivo. De hecho, un rasgo que me define, motivos por los cuales tengo mucha gente que me odia y mucha gente que por lo mismo me ama y me sigue, porque así uno despierta pasiones, impulsiones y sentimientos y emociones, es que yo siempre he sido muy impulsivo, muy vehemente, muy apasionado. Entonces había mucha gente que ha tocado la puerta de la oficina y ha venido por eso. Doctor, yo quiero esa pasión en mi caso. Yo quiero que me defienda con esa pasión, con esas ganas. O sea, así yo me siento defendido de verdad. Pero yo también he tenido ciertas circunstancias. Ustedes han pasado un video donde yo lanzo un expediente y en donde un juez envanecido, vanidoso, me llama la atención, yo le pido disculpas 3 veces, no acepta mis disculpas, entonces hay una competencia de quién tenía el ego más grande. Creo que hice mal, pero eso sirve, eso sirve. Claro, en ese tiempo era el niño terrible del derecho, yo era muy impulsivo, muy vehemente, no me importaban mucho las consecuencias. Hoy soy más reflexivo, mis hijos me han hecho más reflexivo, 2 hijos, una de 8 años, uno de 2 meses, comprenderás que te hacen pisar un poquito más de tierra y no volar tan alto. Si en nuestro periodo de vida se descubre el viaje en el tiempo, ¿iría a decirle a ese Benji que no tiene el expediente? ¿O ha valido la pena? Yo diría que todo lo haga. Por supuesto que lo haría. Probablemente no tiraría el expediente, probablemente tiraría un lápiz, un lapicero, sería un poco más sutil. Pero la técnica es la técnica. Lo que pasa es que acá cuando haces algo que no estás acostumbrado a hacer, ¿qué cosa eres? Cuando piensas fuera de la caja, cuando sales de la zona de confort, dices, no, horror, eso está mal. No, 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 está mal. Acá siempre se ha preguntado, ¿para que diga qué? Yo nunca pregunto para qué diga, pero todos los abogados formados se formó, ¿para que diga qué? Y cuando era una pregunta, la pregunta era un argumento, eso no se puede hacer. Entonces, o sea, si vamos a seguir haciendo las cosas mal, nunca vamos a aprender del sistema americano que tiene mucho que enseñarnos. Las demostraciones son una cosa de eso. Demostración es lo que yo hice. Técnica americana de litigación. Hablaba usted también de García Márquez y me parece muy interesante eso porque es un autor que uno lo lee y se teletransporta a los lugares que está escribiendo. Tiene una facilidad para describir, para llevar a la persona a una realidad que no conoce. Creo que es súper necesario en el mundo del derecho, cuando uno quiere convencer a alguien de qué es lo que realmente ha pasado, qué otros autores podrían funcionar para eso y por qué es necesaria la literatura precisamente para mejorar la forma en la que un abogado narra historias, que es al final una forma bonita de resumir lo que es el derecho. Primero que hay que recordar, a ver, uno de los cuentos más lindos que se han escrito son Las Mil y Una Noches. No sabemos quién le escribió, anónimo, por eso dice el libro.
Y las mil y una noches, como sabe Lucho, te cuenta la historia de un sultán que fue traicionado en su confianza por su mujer y la termina matando. Y dice, la mujer a la que más amaba, traicionada mi confianza, yo no puedo confiar en ninguna mujer. A partir de hoy, por ella, voy a castigar a todas las mujeres del pueblo. Y mandaba a llamar noche tras noche a mujeres, a las más bellas, a las más ricas, a las más deseadas del pueblo. Pasaba la noche con ellas y al alba la mandaba a ejecutar. Llegó el turno en el que su asistente personal dice, ¿sabes qué? Tráeme una más, ya no había muchas, y lleva a su hija, Sherezad. Y obvio que no la quería llevar, pero él le dice, oye, un momentito, me estás trayendo a tu hija, tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes que en la noche estoy con ella, pero que en la madrugada va a morir. Usted es mi rey y tengo que obedecer, aun cuando me parte el corazón. Sherezad le dice, mi rey, solo quiero pedirle algo, dice. Sí, claro, dice. Quiero que mi hermana, la que amo mucho, pues yo sé que voy a morir, rey. Quiero que esté presente, porque a ella le encanta que yo le cuente cuentos. Quiero contarle un cuento antes de morir. Voy a ceder esa petición, me parece razonable. El rey dice que sí. Llaman a la hermana y empieza a contarle una historia. Cuando llega el alba, la historia no termina y el rey está hechizado, está embrujado por la historia, porque ella es una gran contadora de historias. Dice, bueno, quiero escuchar la historia, pasemos una noche más. La segunda noche no termina la historia porque viene otra, no vamos a pasar una historia más. Al otro día será. Y entonces van así día tras día y pasan 1001 noches. Cuando han pasado 1001 noches, Sherezade le dice al rey, mi rey, quiero pedirte un favor. ¿Qué cosa? Pero me pediste uno más. Antes de morir quiero que traigas a nuestros hijos. Habían tenido hijos de ese tiempo. Y finalmente le perdona la vida. Entonces, esta capacidad de poder, a través de una historia, conmover corazones, estimular los pensamientos, viajar sin necesidad de viajar, esa capacidad la tiene la literatura. Borges, otro, extraordinario, Borges. Acabo de leer un libro sobre él, publicado hace unos años, que reúne 2 clases y una recepción en la que participó en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se llama El aprendizaje del escritor. Extraordinario. Quien quiera pueda conseguir ese libro, es una joya, de verdad. Hemos recomendado un montón de libros hoy día. Sí. Van a tener harto para... Y él analiza un cuento primero, una poesía después, y luego se manda a hablar sobre el escritor y sus peripecias, en una recepción que le hace. Borges, que era un tipo que hablaba inglés a la perfección, que hablaba francés y que lo recitaba de manera literal, analiza primero un cuento que se llama El otro duelo. Y el otro duelo te cuenta la historia, en resumen, de 2 gauchos que se enfrentan, o sea, 2 gauchos que se odiaban, que ellos sabían que se odiaban, estuvieron con la misma mujer, porque se odiaban. Uno estuvo con ella, el otro buscó a la misma. Al día siguiente dejó de estar con ella, porque ya había estado con él, y lo importante era estar con la mujer del enemigo. Se odiaban a muerte. Y luchan juntos en la guerra. Ganan la guerra, viene el capitoste, la cabeza, y dice, venga para acá los dos. Yo sé que ustedes se odian. Le voy a dar una oportunidad, les dice. Ellos degollaban. Dentro de su tropa, el ejército, degollaban. Entonces, a los dos los vamos a degollar. Pero vamos a hacer una competencia de degollados. A ver quién llega más lejos. El cuento acaba cuando se degüella a ambos, y entonces ambos caen, uno estira los brazos y gana la competencia. Y Borges cierra, pues, remata con algo así, estoy parafraseando, una frase de que estiró los brazos y no sabía que había ganado. El otro duelo. Y entonces, ¿cuál es la riqueza de este libro? El aprendizaje del escritor. Que tienes a Borges en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y tienes a gente que le pregunta, Borges, ¿y qué quisiste decir cuando hablaba de esto? ¿Y este personaje cómo se te ocurrió? ¿Y este suceso? ¿Y de dónde contaste la historia? Es brillante. Borges es genial. Y Borges dice, ojo, le voy a dar un consejo entre los muchos que da. Una historia, real o ficcionada, tiene que ser verosímil. Si la historia de la realidad no es verosímil, entonces acompáñate de ficción. Pero la historia la tiene que comprar el lector. Y yo les digo a los estudiantes de Derecho y futuros abogados, jueces y fiscales, en el derecho nosotros contamos historias.
En el juicio contamos una historia y la historia tiene que ser verosímil, porque si no, el juez no te la cree, el juez no te la compra. Benji se definiría como un buen narrador, un buen cuentista, un buen contador de historias. Espero serlo, me gusta serlo por lo menos. Yo creo que sí, porque en los casos que litigo trato de buscar una historia y la historia tiene que tener dos cosas, la razón de lado y una emoción o valor. O sea, mis casos tratan, no Juan, Pepe, Lucho, no, mis casos tratan sobre una acusación injusta. Mis casos tratan sobre el hombre que estuvo en el lugar equivocado. Mis casos tratan sobre una persona que ha sido víctima de una identificación errónea. Mis casos tratan sobre la justicia estuvo dormida. Ahora hay que quitarle la venda para que pueda ver. Entonces, mis casos tienen razón, hechos, pero también emoción. Que es además lo que nos han enseñado Aristóteles en la retórica y todos los que han venido después, ¿no? O sea, no estamos acá descubriendo nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, decían los romanos, ¿no? Nil novum sub solem. Bajo el sol no existe nada nuevo. Vamos a ir cerrando porque me di cuenta que está con los tiempos, así que tenemos que hacer un cierre y hacer una parada necesaria por lo que creo que es, cuando uno es adulto, lo que entiende como cuentos, ¿no? El tema de las películas, el tema de las series. El cine alrededor del tema jurídico es riquísimo, abundante. ¿Cuáles son esas películas que cree que todo estudiante tiene que ver para el momento de litigar, tener un referente claro, una inspiración para enfrentar a la otra parte con firmeza, coraje? Creo que tienen que ver El abogado del diablo, que hay dos actuaciones que son descollantes. No son las únicas, pero son las mejores. Coprotagonistas, Al Pacino, como el viejo abogado que aconseja al joven Keanu Reeves y le dice, hijo, por más que seas muy bueno, cuida tu vanidad, cuida tu ego, que no te vean venir, hijo, eso lo reina todo. Mira yo, dice, nadie creería que soy el amo del universo, estaba insinuándole que era Satanás, el abogado del diablo, que no trata sobre el diablo. Hablar del diablo es un pretexto para hablar sobre la vanidad y cómo la vanidad y el no manejo del ego te conduce a catástrofes y desastres. El Padrino. Pero es una película de la mafia, género gangsterí. El Padrino te enseña sobre el honor. Nuevamente el Pacino también. Nuevamente Al Pacino. Y en la primera, con Robert Duvall, con James Caan y con un genial Marlon Brando, al que siempre he admirado y he leído sus biografías. Un tipo, además, difícil de tratar, pero brillante. Diría una más. Una película que a mí me gusta mucho. O sea, Jim Carrey me parece uno de los mejores actores que existen. Genial canadiense. Esta de. Hay una historia en la que él. No recuerdo ahora el título exactamente, que es una historia que no es comedia, sino es drama, en la que él descubre que toda su vida Ha sido el show de Truman. el show de Truman, Truman Capote iba a decirlo, el show de Truman, Truman Show creo que está. Así es. Esa película a mí me encanta, yo creo que hay que verla, hay que verla los estudiantes, porque te cuenta una historia genial, o sea, de repente este es el tipo que tiene su esposa, que tiene un trabajo, que siempre va por la misma ruta, que toma el mismo camino, que saluda a la misma gente, que hace lo que siempre hace, la rutina lo ha ganado. Y de repente hace una cosa diferente y dice, oye, pero un momentito. Se empieza a darse cuenta que algo pasa. Entonces, ¿qué cosa había pasado? Él formaba parte de un experimento. O sea, su vida no era su vida, había sido elegida por otro. La escena genial cuando sube las escaleras para huir. Para despedirse. Extraordinaria. Yo diría esas tres películas. Y si me dices serie, Lucho, yo tengo varias en mente. Hablé hace poquito de Shark en nuestra página. Shark es extraordinaria, Lucho. Qué lástima que los chicos no la tengan en Netflix. Shark es una de las mejores películas, además está este genio que es James Woods. Yo a James Woods lo conozco porque veo Casino. Casino es otra buena película. Sharon Stone, Joe Pesci, Robert De Niro y James Woods. Y James Woods era el tipo malo. Tiene la cara de malo, el ademán de malo, los gestos de malo. Y algunos dirán que hasta es malo. Y es díscolo además, porque su vida es así, medio díscolo, ¿no? Entonces James Woods hace del mejor abogado de Los Ángeles, mejor abogado penalista, millonario,
que termina ganando un caso de tentativa de asesinato. Por la mañana y por la noche le dicen, tu cliente ha matado a su esposa. O sea, gracias a ti cumplió lo que no pudo haber hecho. Entra en una profunda crisis moral, en una introspección. Dice, no, algo tengo que cambiar. Y le dan una oferta. Vente para acá, le dice, vente para la fiscalía. Y entonces de ser defensor pasa a ser acusador. De hecho, para los que quieran ver, he hecho un pequeño escrito que está en el EP, que se llama De defensor acusado. Shark, 2 puntos de defensor acusado. Y llega a ser fiscal. Y a mí lo que me gustan de verdad son los 3 sharkismos, si me permites esa expresión. ¿Cuáles son los 3 sharkismos? Las reglas con que se conduce Shark en la vida y en el juicio. El juicio es la guerra, perder es la muerte. No hay una segunda oportunidad nunca en el juicio. En un juicio por jurado, las únicas opiniones que importan son las 12 opiniones del jurado. Y 3, la verdad es relativa. Escoge la que te conviene y la que vas a contar. Shark. 2, Suits. A mí me gusta mucho Suits, me gusta mucho. Porque además tiene no solo argumento, tiene guión, tiene vestuario, tiene montaje, tiene fotografía y tiene un extraordinario elenco actoral. Variopinto, ¿eh? Se volvió el estándar de mucha gente de derecho, ¿no? Claro, claro. A nivel estético al menos, a nivel Claro. del O sea, porte. Suits es por los trajes, ¿no? O sea, es el sentido. Pero para mí los trajes es un pretexto también. ¿Para hablar de qué? ¿De qué nos habla Suits? Nos habla de la importancia de trabajar en equipo. La importancia del líder. El líder no necesariamente es el jefe, el que te enseña con el ejemplo. La importancia es la actitud. No solo hay que tener aptitud, que es esto, cabeza, cerebro, mente, y cultivar la mente. Hay que tener actitud, cómo ves la vida, el arrojo, la fuerza, la perseverancia. Y te diría una más, una yapita, The Good Wife. Serie premiada, la actriz de Good Wife que protagoniza, ganó el premio Emmy a la mejor actriz. Hay que ver la Good Wife. Trata, yo sé que no es tan famosa como las otras 2, pero trata sobre una abogada que además es madre de familia y que tiene que llevar adelante, tiene que estar en la casa y tiene que trabajar como abogada en un gran buffet. Y que todo parte a partir de una crisis, Un escándalo de un escándalo, porque su esposo, ¿no es cierto?, que es político, tuvo un escándalo de infidelidad. The Good Wife, la buena esposa. ¿Qué le quiero decir Boston Legal? Y Boston Legal, perdóname, que por hablar de The Good Wife olvidé. Boston Legal está, para mí está en el pedestal, en la cima, junto a Shark. Boston Legal tiene grandes actores, pero hay 2 que me gustan, que son los personajes, Alan Shore y Danny Craig. Alan Shore, que lo interpreta James Spader, y Danny Craig, que lo interpreta William Shatner. Todos son unos genios, pero son genios de verdad. ¿De qué trata Boston Legal? Es un equipo de abogados excéntricos, cada uno con sus manías, cada uno con sus obsesiones, cada uno con sus cualidades, y todos resolviendo conflictos. Y claro, ¿por qué hablo de Alan Shore y Danny Craig? Porque Alan Shore es el abogado brillante, el que hace alegatos no solo jurídicos, sino teñido de político, de actualidad, maneja data, estadísticas, citas. Y Danny Craig es la vieja gloria del derecho, que se resiste a envejecer. Entrañables ambos, a pesar de sus manías. Se reúnen siempre cuando terminan un caso, resuelven algún caso, se ponen a tomar whisky, bourbon, no sé qué es lo que toman, siempre tomando los 2, ese es el enfoque. A veces vestidos, pues, estas aves rosadas, ¿no? Como garzas están ahí. Flamenco, perdón, los flamingos, los flamencos, sí. Tenemos que cerrar por una cuestión de tiempo, Benji, pero queda pendiente, y lo digo públicamente para que lo trabajemos a futuro, este programa especial hablando de los grandes juicios de la historia, ¿Ya? que también es una publicación que vas a trabajar pronto, ¿verdad? Sí, Vamos a adelantar un poquito eso. Va a salir un libro, espero con LP, voy a conversar con Roger acá, Por eso estoy trabajando sobre juicios mediáticos de la historia. Ejemplo, Michael Jackson. Ejemplo, O.J. Simpson. Ejemplo, el caso detrás del asesinato de Gianni Versace. Por cierto, ahí por ejemplo pueden ver American Crime Story, ¿no? La segunda temporada. Que tienen ahí esas historias de Versace, tienen la historia de O.J. que además fueron premiadas también. Pero no, hay que analizarla, Lucho, yo con mucho gusto, para que toquemos en cada programa un juicio en especial, un caso en especial. Y que ese libro salga con LP, por favor.
Mucho. Vamos a manifestar. Ahora está teniendo de moda eso. Doctor, gracias por acompañarnos. Es una conversación que nos ha permitido conocer a... Ya todos conocen a Benji el abogado, el defensor de los casos mediáticos, el niño terrible, como probablemente se va a llamar esa entrevista, pero conocer ese lado más humano, el lado artístico, el lado de las humanidades, creo que es algo que a mí me encanta a nivel personal y el público de LP también lo recibe con mucho cariño. ¿Un mensaje final para el público de LP mirando su cámara? Sí, bueno, primero agradecerte, Luchito. De verdad que eres un gran entrevistador, esto ha fluido. No he sentido el reloj, honestamente. Más o 3 horas. Sí. Y ¿saben qué, chicos, chicas, quienes me ven? Bueno, vean en mí o un ejemplo o un no ejemplo. En una u otra circunstancia, espero poder ayudar a sus vidas. Un abrazo a la distancia. Benji Espinosa, damas y caballeros. Cerramos este episodio de la entrevista, como siempre recordándoles, si la han visto completa en YouTube, por favor dejen su comentario, cuál ha sido su momento favorito, qué parte les llamó más la atención, quién debería venir a sentarse aquí a la entrevista y mostrarnos un poco más de sí mismo. Sí, si vienen de TikTok, de Instagram, por favor, esos videos descárguenlos, compártenlos, etiqueten a sus amigos para que más gente conozca no solamente a Benji Espinosa en esta faceta más artística, humana, sino también este esfuerzo que hacemos en LP por humanizar el derecho, por resaltar ese lado humano, divertido, transparente, que hay en todos los profesionales que ustedes tanto admiran. Sin nada más que decir, se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de La Entrevista.